¿Viste que salieron unas nuevas ediciones limitadas de Adidas? Creo que la gente quiere que la probemos, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Déjame consultarlo con mis amigos. Con Ale, con Martita que casi ni se le ve y con Ari Sánchez, en blanco y negro. Los menos esquizofrénicos. Yo aprovecharía que Adidas ha dejado muy claro que cada pala tiene su fuerte, así que yo creo que podemos probar cada una. Pues quizá la de Martita más en defensa. Perfecto. La de Ari podemos hacer voleas y bandas. Transiciones. Y la de Galán vamos a pegar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a destrozarlos. Y las mostramos un poquito también la estética, ¿te parece? Sin duda, 100%. Dale, vamos. Vale, vamos allá. Bueno, vamos con la CrossFit de Martita Ortega. Ya, bueno, comentar que las cajas están espectaculares. Cada una, además, ya solo con cómo está hecha el diseño, ya te transmite lo que va a ser la pala. El azulito así, estilo nube, como en el anuncio de Adidas, ya nos da a entender que es una pala bastante cómoda. De todas, la caja de Martita, que viene con su firma. Ahí está Martita. Prácticamente no se le ve del todo, pero bueno, ahí está su silueta. Y bueno, aquí está la pala. Es espectacular. Vamos a sacarla de la caja y la vemos. Vale, bueno, hace poco vi que la pala de Martita es la pala que menos hacen, o sea, es de las que menos unidades hay, es súper difícil de encontrar. La verdad que la estoy cogiendo ahora sin la caja y la caja yo creo que pesa más que la pala. O sea, es una barbaridad porque la sensación que tienes cogiéndola es de que no tienes nada, literalmente. Rugoso 3D, bastante perceptible. Este sí que se nota bastante y el brillantito de la marca así volteado para que esté de frente, la verdad que espectacular. A mí me encanta, yo creo que me gusta más quizá que la rosa normal de este año y bueno, se nota que es una edición limitada, la Pro Edition esta está chulísima. Vamos a ver en pista a ver qué tal, la vamos a probar sobre todo en defensa, vamos a ver qué tal hay. ¡Ah, qué cómoda! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Es una pluma, ¿eh? A ver, para jugar al pádel. Esta es la pala que debería llevar todo el mundo. Ah, perdón. Todo el mundo, ¿eh? Porque es que es súper cómodo. Gesto de muñeca, me da fácil. Vuelta difícil, toma. Facilito. A que quieras. A que quieras. ¡Ah! Y el tacto está súper guay. Dale. Muy bien ahí la reactividad, ¿eh? Absorbe, pero el tacto está guay. Perdón. Que absorbe más cuanto más le pego en el centro de la pala, ¿eh? Las sensaciones con la pala son espectaculares. Ahí podéis ver la diferencia entre las dos caras. A nivel estética, pocas le ganan, es la realidad. Y a nivel comodidad, es una pasada. O sea, es sin duda la pala por excelencia. Cuando piensas en una pala que es muy ligera, muy fácil de manejar, es esta. Y lo que tenía yo un poco de miedo era con el tacto, que absorbiera demasiado y que la bola no corriera, pero la sensación ha sido bastante positiva. No me ha dado la sensación de que la pala se atrapase en la cara, en la superficie de la pala y no me dejase tirar. Todo lo contrario, sí que notaba un poquito cierta reactividad, así que eso me ha gustado bastante. Pero la sensación es esa, no mienten cuando dicen que es una pala que se siente como estar en una nube. Es así, pala manejable, estética inmejorable y un tacto de bola que, pues bueno, te va a permitir jugar desde el jugador más iniciación a un jugador avanzado, la puede disfrutar. Si su juego pasa por la manejabilidad y el control la bola ponerla donde quiere, esta pala es súper recomendable. Ya digo, sin duda la pala por excelencia a nivel manejabilidad y confort.
Bueno, la pala de la nueva jugadora de Adidas. A mí, spoiler, es la que más me gusta, ya sin abrir. Vamos allá. Vale, aquí yo creo que sí que se percibe un poco más la foto de Ari, su firma, y aquí está la pala. La pala yo creo que es, me atrevo a decir, top 3, sin probarla, estéticamente. Estéticamente, top 3 palas más chulas de este año. Viene obviamente con la llave para los pesos. Recordar que este año Adidas ha implementado un nuevo sistema de pesos, que es el sistema del rail, que nada, aflojas, lo llevas para arriba si quieres subir el balance, hasta donde quieras puedes parar, y si lo quieres pues en el medio, pues ahí te lo dejas. Sensacional, o sea, yo creo que la mezcla de colores, ya nos dejéis en comentarios qué opináis, pero yo creo que el contraste entre el blanco, el negro y el rojo queda muy potente. Y bueno, en teoría esta es la pala más polivalente de las tres, así que la vamos a probar de mitad pista para adelante, un poco con voleas y un poco con juego aéreo, y a ver qué tal se comporta. Pero bueno, yo me he quedado enamorado, la verdad. Esa está pinchada, esa está pinchada. Esa, buena. Otra. Dame otra. Ay. Magníficas las sensaciones. A ver, es la misma dureza, yo creo que es la misma pala. Pero es verdad que tocándola me da la sensación que era un poquito más dura, pero no, sigue siendo ese tipo de pala que tiene un tacto así como, bueno, puede ser que la superficie sea un poquito dura, pero luego noto que absorbe un poco la bola. Entonces, bueno, no es como la Metal Bond, que va a tener una salida de bola espectacular. Esta retiene un poquito más el tiro, no es tan reactiva, aguanta más la bola, va a ser más fácil de manejar. Depende del ritmo, el ritmo lento más fácil de manejar, el ritmo rápido igual flota un poco, pero bueno, las sensaciones son de que la pala pues, se mueve espectacular. Esa forma que tiene ya con un poquito de lo que ha hecho Ari este año, bueno, que es como más o menos tenía ya la pala ya con Head, que es un poco de balance tirado hacia la punta. En juego aéreo se nota una barbaridad la caída de bola. Mira que llevo el peso hacia abajo, no lo tengo hacia arriba, o sea que todavía puede tener más caída y más presencia el balance hacia la punta de la pala. La sensación es esa, es pura polivalencia. Con las voleas está muy cómodo, juego aéreo está muy cómodo, no nos hemos podido resistir a hacer un par de pegadas para probarla también ahí, así que bueno, para jugadores que estén buscando una pala que se mueva bien, no tenga un tacto súper duro, aún así no la consideraría una pala mega reactiva, es decir, la bola no se te va a ir al cristal solo con tocar. Ahora en verano eso se agradece, porque absorbe, pero no es súper reactiva, eso hay que tenerlo claro. Un jugador que busque eso, ¿no? Polivalencia en el juego, pala fácil de manejar, en volea, en defensa 100%, no lo hemos probado, pero 100% se moverá bien. Yo tengo esta pala, la versión normal, así que ya seguro que en defensa se mueve bien. Así que bueno, yo creo que a nivel estética esta se lleva sin duda el premio, sin duda. Ahora vamos a ver la de Galán y diré lo mismo, pero bueno, para mí muy chula y bueno, pala polivalente, jugador intermedio avanzado, aquí está. La Metal Bond, vamos allá, obviamente la pala más esperada, siempre la edición especial de Galán es espectacular, vamos a ver. La verdad que vista de cerca es muchísimo más impactante que en foto. Yo la había visto en foto antes de venir aquí a pista y había dicho, bueno, no sé si me va a convencer, vista aquí delante no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? El brillante del rojo en mitad de la pala es excepcional y bueno, aquí tenemos la foto de Alejandro Galán con su firma, yo creo que es el que mejor se le ve de todas las fotos, el que más se percibe. Aquí obviamente va a venir con la llave y los pesos, el sistema de pesos no cambia, es exactamente el mismo que en la normal para poder ponérselo ahí arriba y efectivamente aquí están los pesos, así que bueno, vamos a probarla así de primeras, la verdad que la veo, no te voy a decir que es más ligera porque seguramente es la misma pala, pero esta, ojo, ha llegado ligerita, 345, 360 efectivamente. Vamos a ello, esta es la que hay que probar a 2 centímetros de la red y desahogándose, así que vamos a ver. Bueno, en ambas caras cambian todas, pero la Metal Bond de Galán, que estaba a punto de dejarla, le he dado la vuelta y me ha flipado. Bah, es espectacular. Bueno, esta es la cara del rojo y esta es la otra cara. Para mí,
espectacular. Yo, sin duda, la hubiera sacado, la foto original de Adidas hubiera sido esta, no esta. Me parece precioso. Bueno, viene a ser lo mismo pero en blanco y negro. Al final ha sido la estética que han mantenido con todas las fotos de las cajas. Así que bueno, vamos a ello. Yo creo que a nivel estética, si no es mejor, por lo menos iguala a la del año pasado, a la blanquita, con las constelaciones. Así que bueno, vamos a verlas en pista, que al final también es lo importante. Le hemos puesto, como vamos a hacer solo remate, todos los tornillos en la punta. Venga, si no la saco no me la traigo, ya es porque hay que retirarse. Garanchu. Garanchu. Garanchu también. Vale, vale. Vale. Dame dos. Barbaridad. Última. ¡Ey! Sensaciones con la Metalbond espectacular. Yo sí que la he notado un poquito más ligera, seguramente sea justo esta pala que nos ha llegado, pero los tornillos arriba es fundamental para pegar, ayuda un montón. Sigue siendo una pala muy reactiva, no vamos a descubrir a nadie ahora la Metalbond, al final es una edición limitada y las características son las mismas, pero bueno, destacar la estética que es espectacular. Yo creo que hayas hecho muy bien poniéndoles a cada pala su zona de confort, sin duda la de esta pala es en ataque, con la pegada sobre todo, y nada, súper contento. También un poco de guiño a la nueva serie de Spider-Man de Nicolas Cage, con la parte en color y la parte en blanco y negro. Ya sé que es una serie de Amazon Prime que se puede ver tanto en color como en blanco y negro, te da las dos opciones la serie, así que bueno, yo creo que un poco guiño, ¿no? Así, Isa, ¿no? ¿De Spider-Man o qué?